Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Mi nombre es Kevin Ferran Rivera y me encuentro nuevamente desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios, donde pastorea nuestro amado pastor Elías Torres y su amada esposa Melissa Vélez. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia. Bien, hermanos, quiero comenzar con una breve oración antes de comenzar, ¿verdad?, con la palabra que Dios me ha dado para esta noche, para cada uno de ustedes que nos ven a través de redes sociales. Padre celestial de la gloria, yo te doy gracias, Señor, en esta hermosa noche. Gracias, Señor, porque tú nos has traído aquí, Señor, con un propósito, Señor, y Señor, para ministrar a nuestras vidas, Señor. Toca a cada una de esas personas, Señor, que nos ve a través de las redes sociales, Señor, y que seas tú, Señor, ungiendo mis labios con excelencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, voy a hablar bajo la tema tu capacidad. Tu capacidad. Lo que tienen su Biblia ahí al lado y desean acompañarme, la lectura bíblica para hoy se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 6. Amén. Y se lee así la poderosa palabra en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad viene de Dios. Repito, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Gloria a Dios por esa palabra tan poderosa y hermosa. No sé si te ha pasado una vez en tu vida que Dios te da un llamado, te da propósito en el Señor y tú sientes gozo, pero de la nada tú dices, pero Señor, ¿quién soy yo para cumplir este propósito? O si no, otra situación parecida, tú recibes tu llamado en el Señor o tu propósito, amén, y tú dices, Señor, pero yo no puedo hacer esto. Mira todas tus debilidades y tú dices, Señor, de verdad, yo no puedo hacer esto. Yo soy débil en esta área, en esto, en lo otro. Y Señor, yo simplemente no puedo cumplir con tu llamado. Y para dar un poco de mi testimonio, cuando Dios me rescató a la edad de 15 años, yo, como cualquier recién convertido, yo estaba buscando la dirección de Dios fuertemente en mi vida. Y aunque yo no conocía para ese entonces lo que era un llamado, o, ¿verdad? Yo no estaba muy interesado en lo que era mi propósito en mi vida. Simplemente quería buscar la dirección de Dios sobre mi vida. Y eso era para mí, era de supermente importancia. Y llega a ver, Dios usó varias diferentes personas a través de mi vida y habló, me ministró y me dio llamado y me dio propósito, me dio mi llamado y que obviamente aún Dios no ha llegado donde Dios me quiere llevar, pero, ¿verdad? Aún en proceso. Y sentí gozo cuando yo primeramente recibí ese llamado en el Señor. Sentí gozo, sentí alegría, sentí como mi vida finalmente cogió flavor, cogió algo espectacular, como que había recibido algo que nunca le había recibido antes. Por fin sabía por qué yo estaba existiendo sobre la faz de la tierra. Pero al fin me encontré con un problema. Yo estaba convencido de dos cosas cuando yo recibí mi llamado. Que estoy llamado y que yo no puedo. Estoy llamado y que yo no puedo. Y a medida que, ¿verdad? Para dar un poco de contexto histórico, Pablo sabe lo que es ser o sentirse insuficiente para el llamado de Dios. De hecho, en el contexto de Corintios, Dios habló a través de Pablo, a través hacia los Corintios, y habían personas que llamados superapóstoles que estaban en contra, estaban poniendo en duda el llamado de Pablo. Estaban preguntando si Pablo realmente tenía lo que cartas recomendaciones para ser un apóstol. Y, ¿verdad? Y él dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 9-10, él hablando de sus debilidades: admito que yo no soy el más
yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me da concedido se, no se queda sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tenso que en todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo ¿verdad? Lo que está diciendo estos superapóstoles es, mira mis frutos en el Señor. Yo sé que yo tengo debilidades, yo sé que tengo un pasado no tan, ¿verdad? Favorable o como deseoso. Pero sí sé que Dios estaba trabajando conmigo y que Dios va a seguir trabajando conmigo y va a seguir usándome para su poder y gloria. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Y eso me lleva a mi primer punto. Pablo reconocía que era Dios el que estaba trabajando detrás de él, porque sabía que por él mismo no iba a poder hacer nada. Y me lleva a mi primer punto, que se titula así: eres llamado y tú solo no puedes. Eres llamado y tú solo no puedes. ¿Verdad? Cuando Dios te llama para un ministerio, algún propósito en el Señor, tenemos que reconocer que nosotros no solos no podemos. A través de nuestra fuerza no vamos a poder hacer nada. Tiene que ser con el Dios viviente. Y eso, ¿verdad? Me trae a un lectura bíblico que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Aquí nuevamente, Pablo hablando de un aguijón, una debilidad que él tenía. Dice así: para evitar que me volviera presumida por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo reconocía que tenía debilidades, ¿verdad? Pablo no entra en muchos detalles en lo que es el espina, de lo que se refiere, pero esta espina puede ser una ilustración para nosotros como una debilidad físico, emocional, mental, espiritual, alguna debilidad que no nos permite ejercer al 100% nuestro llamado en el Señor. Y a veces eso nos desanima. Decimos: pero Señor, yo tengo estas debilidades y de verdad que, Señor, yo no puedo, Señor, estas debilidades no me permite hacer lo que tú quieres en mi vida. No puedo, no puedo. Y algún pastor, si me estás viendo, voy a citar algo tuyo. Y si me estás viendo, pastor, saludo. Algo que el pastor dijo que me tocó mientras yo estaba aquí en cabina, que había dicho un retiro. Él estaba orando por alguien y él decía, yo voy a parafrasear porque no me sé la última parte muy bien de lo que dijo, pero él decía: a Dios le fascina a usar a las gentes que no son cualificadas. Repito, a Dios le fascina a usar personas que no son cualificadas. ¿Verdad? A veces nos examinamos porque decimos: no podemos, no podemos, pero el Señor dice: no, pero bástate en mi gracia, porque en tu debilidad yo puedo glorificarme. En tu debilidad yo puedo recibir toda la gloria. En tu debilidad, ahí es donde yo puedo ser la fuerza que te falta. Amén. Segundo de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6 dice así: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No es de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Siempre debemos tener en cuenta que nuestra capacidad, como dice Pablo aquí, viene de Dios. No hay de otra. Nuestra capacidad viene de Dios. Amén. Para cumplir nuestro propósito en la tierra, siempre debemos estar conectados con el Señor. Amén. Y eso me lleva a mi segundo punto. ¿Tienes llamado? Entonces mantente conectado. Algo que ayudó mucho a Pablo y lo que ayuda mucho a nosotros es mantenernos conectados con el Señor, en la oración, en el ayuno, en la palabra, escudriñarla. Amén. Y eso me trae a un capítulo bien importante de la Biblia. Y es Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Y dice así la poderosa palabra:
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto, da más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Porque separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Ese es Jesús en Juan capítulo 15, recordándonos nuevamente lo que reafirma Pablo en 2 de Corintios, que nuestra capacidad viene de Dios. Nuestra capacidad viene de Dios. Debemos siempre estar conectados con el Señor, siempre orando, siempre pidiendo al Señor que nos utiliza y para que podamos producir más fruto en el Señor. Amén. Y para ser transparente, no somos perfectos. Yo voy a meterme un poquito más en lo que era en lo que es mi testimonio. Y, ¿verdad? Mientras yo estaba buscando la dirección de Dios, había llegado un punto en mi vida en lo cual me volví desesperante. Me volví desesperante debido a varios factores. Cuando recibí mi llamado y yo estaba convencido de que yo estaba llamado, pero de que a la misma vez no podía hacer nada, para mí ese llamado se veía tan lejanos. Y yo decía al Señor, Señor, llegó a un punto de decir, Señor, yo no puedo. La realidad es que yo no puedo. ¿Verdad? Aún, aún no he llegado donde el Señor me quiere llevar. Aún estamos en ese proceso. Pero es que de verdad yo lo veía imposible cumplir el propósito que Dios tenía para mí. Ese llamado se veía tan lejos. Mis debilidades, yo no era la persona adecuada. Para mí yo no era la persona cualificada. Yo decía al Señor, Señor, escoge a otro. Porque yo no puedo. Y ahí me volví frío. Llegó un tiempo en mi vida donde me volví frío y me aparté por un tiempo. Pero Dios siempre levanta. Hermano, yo no sé cómo lo hice. Pero en esa temporada frío, cuando yo me encontré completamente desconectado, no sentí que yo tenía fuerza para nada. Dios me dio la fuerza de levantarme. No sé cómo yo me levanté, pero yo me levanté gracias al Señor. Y estamos aquí predicando y trayéndole a ustedes lo que nos ven a través de redes sociales, palabra de Dios. Amén. Y reafirmó mi llamado y Dios nunca me soltó mi mano. Y aún en ese tiempo frío que yo estaba, que yo no quería saber nada. Yo no quería saber nada de mi llamado porque la realidad es que yo no lo veía posible. Dios me dio la fuerza de levantarme y yo fui rápidamente donde los brazos de nuestro Padre. Amén. Y yo soy testimonio vivo que el Señor levanta aun cuando no crees que puedes levantarte, aun cuando no quieres levantarte. Amén. Y eso lleva a mi tercer y último punto. En lo que sea donde estás caminando con Dios, a veces vienen varias diferentes pruebas en nuestra vida, varias diferentes cosas. Pero yo te quiero decir decir en esta hora que Dios te levanta y que Dios te da gracia. Porque nuestro Dios es misericordioso y abundante en gracia. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Y, ¿verdad? Y el Señor nos ayudará en nuestro llamado porque Él es el que nos capacita. Él es el que nos cualifica, aun cuando no estamos cualificados. Amén. Si Él nos llamó, es porque Él es fiel y lo hará. Y yo quiero dejarle a ustedes con estos dos versículos. Uno que se encuentra en Filipenses 1:6 dice así: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la iré perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y quiero terminar con este versículo, un versículo poderosa. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 al 24. Y dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Algo interesante sobre el libro de Filipenses, antes de terminar, ¿verdad? Dios se encontraba en el cárcel cuando escribía el libro de Filipenses. Y el libro de Filipenses se reconoce como uno de los libros más gozosos de la Biblia. Y él estaba tan gozoso porque él sabía el poder de Dios. Él reconocía que Dios no iba a terminar
y Él iba a perfeccionar su obra en cada una de las personas de la iglesia. Iba a ir perfeccionando y santificándole Él mismo a través de esa prueba. Amén. Así que no nos rindimos en el Señor. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a levantarnos aun cuando estamos caídos. Y levantarnos y perseguir ese llamado que Dios tiene en nuestras vidas. Porque si estamos aquí en esta tierra, si estamos aquí andando y respirando, es porque el Señor todavía tiene un plan y propósito con nosotros y no ha terminado con nosotros. Amén. Así que voy a orar por todas aquellas peticiones que nos presentan esta noche. Amén. Padre celestial de la gloria, yo te pido, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, seas tú, Señor, el que has de ministrar a nuestros corazones. Señor, que seas tú levantándonos, Señor. Señor, tú eres el que nos cualifique, Señor. Señor, tú eres el que nos llama. Y tú eres fiel, Señor. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Señor, que seas tú tocando sus corazones, Señor. Seas tú, Señor, ministrando a sus vidas de manera especial, con todas esas peticiones, Señor, que ellos tienen, Señor. Te pido que los contestes de manera sobrenatural y milagrosa en sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Bueno, hasta aquí mi parte. Que el Señor les continúe bendiciendo.